¿Sabías que Japón está levantando una pared de hormigón a más de 400 kilómetros a lo largo de su costa? Parece algo fuera de la Edad Media, pero en realidad es una de las obras más controvertidas y tristes del siglo XXI. ¿Por qué un símbolo de país de tecnología y modernidad construyendo una barrera tan gigante entre el mar y su pueblo? ¿Es miedo o memoria? Lo que está pasando en Japón es mucho más que ingeniería. Es una historia sobre traumas colectivos, supervivencia y esperanza, y nos puede enseñar lecciones profundas sobre cómo lidiar con las tragedias y la naturaleza. Antes de seguir, ya estás disfrutando este video, inscribirte en el canal y activar la campana, porque hoy vas a entender la verdadera razón detrás de esta pared que está dividiendo un país entero. Respira profundo. Empecemos nuestro viaje a través de la costa japonesa, donde el océano y la memoria se enfrentan cada día. Imagina mirar el mar y no verlo más. La visión azul e infinita de que antes traído la paz está cubierta por muros grises de hormigón de hasta 15 metros de altura que se extiende por cientos de kilómetros. Es lo que ha estado pasando en el noreste de Japón. Estos muros comenzaron a levantarse después del devastador tsunami de 2011 que mató a casi 20.000 personas y destruyó ciudades enteras. Pero a diferencia de un simple trabajo público, esta construcción se convirtió en un símbolo de conflicto entre seguridad e identidad. Por un lado, hay quienes dicen que el muro es una protección necesaria, una respuesta racional al temor de revivir la peor tragedia natural de la historia moderna japonesa. De otro lado, hay quienes ven en ellos una herida abierta, una barrera que separa a la gente del mar. El mismo mar que sostuvo a generaciones de pescadores, recuerdos y culturas costeras. La pregunta ¿es que Japón realmente se protege del futuro o trata de protegerse del pasado? Era el 11 de marzo de 2011. El reloj marcó 2:46 cuando la Tierra comenzó a temblar bajo el Océano Pacífico. En unos minutos, un terremoto de magnitud 9,0, el más fuerte de la historia de Japón, provocó una pared de agua de más de 40 metros de altura. El tsunami avanzaba con una fuerza imposible de imaginar. Coches, casas, personas, ciudades enteras fueron arrastrados en segundos. Se perdieron casi 20.000 vidas. Y en medio de la destrucción, la central nuclear de Fukushima se derrumbó, hizo que el país reviviera el terror de la radiación, algo que el mundo no había visto desde Hiroshima y Nagasaki. Pero lo que pocas personas se dan cuenta es el trauma silencioso que dejó el tsunami. No solo en las ciudades costeras, sino en la mente de millones de japoneses que vivían temerosos al mar. Ese mismo mar que durante siglos había sido fuente de alimentos, belleza y espiritualidad. Ahí es donde nació la idea de la pared. Una respuesta emocional antes de que sea racional. Un intento desesperado de impedir que el mar robe lo que queda. El gobierno japonés invirtió miles de millones de dólares para levantar una defensa contra futuros tsunamis. Pero el verdadero enemigo no era solo el océano. Era el miedo colectivo de revivir el peor día de la historia moderna del país. ¿Cómo decidió Japón convertir este trauma en concreto? Eso es lo que veremos ahora. Cuando Japón decidió levantar su muro contra el océano, el proyecto parecía digno de ciencia ficción. Pero era real y urgente. El gobierno invirtió más de 12.000 millones de dólares para construir barreras de concreto a más de 400 kilómetros de la costa. Estas paredes tienen entre 10 y 15 metros de altura y fueron diseñadas para soportar tsunamis equivalentes a 2011. Cada bloque de hormigón pesa toneladas y está equipado con precisión milimétrica. Detrás de ellos hay sensores, válvulas de drenaje y sistemas de alerta integrados. La pared no es solo una pared, es una ingeniería de resistencia, una respuesta humana al poder de la naturaleza. Pero no todo es tecnología. Muchos ingenieros que participaron en el proyecto dicen que el mayor desafío no fue el cálculo, sino la emoción. ¿Cómo proteger una ciudad sin borrar tu alma? En lugares como Miyagi e Iwate, por ejemplo, los locales se quejan de que las paredes bloquearon la vista del mar. Los pescadores dicen que se sienten atrapados, aislados de lo que siempre tenía sentido para sus vidas. Aún así, hay quienes miran estas paredes y sienten alivio, la sensación de que finalmente Japón está preparado. Otros, sin embargo, ven en ellos un recuerdo constante de miedo. La pared japonesa se convirtió al mismo tiempo en escudo y cicatriz, un monumento al poder de la ingeniería y la fragilidad humana ante la naturaleza. ¿Pero todos en Japón están de acuerdo con esta idea? No por lejos. No todos los japoneses están de acuerdo con la pared. Lo que para algunos es un símbolo de seguridad, para otros es un error monumental, una barrera que separa al país de su propia identidad. Los ambientalistas afirman que el muro interfiere en el equilibrio natural de la costa, alterando los ecosistemas marinos y dañando la vida de los peces y las aves costeras. Turistas y residentes locales dicen que la costa, antes de símbolo de belleza y espiritualidad,
ahora se ha convertido en un escenario gris y triste. Y también está la pregunta emocional. Muchos sobrevivientes del tsunami les dicen que las paredes las hacen revivir el trauma, porque cada vez que los miran recuerdan por qué fueron construidos. Un residente de la ciudad de Kesenuma resume bien: antes miré el mar y pensé en la vida. Ahora miro la pared y recuerdo la muerte. Además, parte de la prensa japonesa critica el enorme costo de la obra. En un país con población de edad y economía estancada, muchas personas se preguntan: ¿realmente nos hacen más seguros los miles de millones de dólares en concreto? Mientras tanto, algunos expertos defienden un enfoque diferente, menos físico y más natural, como los bosques costeros, las dunas y los sistemas de evacuación. Porque quizás el secreto no está en construir paredes, sino reconstruir la relación entre el hombre y el mar. Pero Japón tiene algo que el mundo entero admira: la habilidad de aprender del dolor y convertir la tragedia en sabiduría. Y eso es exactamente lo que veremos después. Japón es conocido por algo que va mucho más allá de la tecnología: su resiliencia. Después de cada desastre, ya sea una guerra, un terremoto o un tsunami, el país no se rinde. Se reinventa a sí mismo. Y este muro, con todas sus controversias, es también prueba de ello. Muestra cómo una nación entera puede elevarse por encima del miedo y transformar tragedias en aprendizaje. Desde 2011, Japón ha invertido fuertemente en la educación sísmica. Hoy en día, incluso los niños de las escuelas primarias saben cómo actuar durante un terremoto o una alerta de tsunami. Las ciudades desarrollaron rutas de evacuación de señales, centros comunitarios de alta calidad y sistemas de alerta capaces de advertir en segundos cuando se aproxima el peligro. Más que concreto, Japón está construyendo una cultura de prevención. Y eso es algo que el mundo debería aprender, especialmente países que también viven bajo el riesgo de desastres naturales. Pero hay algo aún más profundo: el reconocimiento de que la seguridad no solo está haciendo con paredes, nace de conciencia colectiva y respeto a la naturaleza. Quizás el mayor legado de esta pared es el recordatorio de que el mar nunca será completamente controlado. Y sin embargo, los japoneses eligieron quedarse, reconstruir, plantar y seguir viviendo ante él. Este valor silencioso es lo que realmente define Japón. Un país que entiende que el miedo no gana escapando, sino enfrentándolo sabiamente y preparándose. Y es en este equilibrio entre el miedo y la esperanza que yace el verdadero significado de este muro. Japón es conocido por algo que va mucho más allá de la tecnología: su resiliencia. Después de cada desastre, ya sea una guerra, un terremoto o un tsunami, el país no se rinde. Se reinventa a sí mismo. Y este muro, con todas sus controversias, es también prueba de ello. Muestra cómo una nación entera puede elevarse por encima del miedo y transformar tragedias en aprendizaje. Desde 2011, Japón ha invertido fuertemente en la educación sísmica. Hoy en día, incluso los niños de las escuelas primarias saben cómo actuar durante un terremoto o una alerta de tsunami. Las ciudades desarrollaron rutas de evacuación de señales, centros comunitarios de alta calidad y sistemas de alerta capaces de advertir en segundos cuando se aproxima el peligro. Más que concreto, Japón está construyendo una cultura de prevención. Y eso es algo que el mundo debería aprender, especialmente países que también viven bajo el riesgo de desastres naturales. Pero hay algo aún más profundo: el reconocimiento de que la seguridad no solo está haciendo con paredes, nace de conciencia colectiva y respeto a la naturaleza. Quizás el mayor legado de esta pared es el recordatorio de que el mar nunca será completamente controlado. Y sin embargo, los japoneses eligieron quedarse, reconstruir, plantar y seguir viviendo ante él. Este valor silencioso es lo que realmente define Japón. Un país que entiende que el miedo no gana escapando, sino enfrentándolo sabiamente y preparándose. Y es en este equilibrio entre el miedo y la esperanza que yace el verdadero significado de este muro. Japón puede haber levantado un muro de hormigón, pero en el fondo, lo que está tratando de construir es algo mucho más profundo: paz interior antes del miedo. Esta historia no es solo sobre Japón, es sobre todos nosotros, porque cada país, cada persona también levanta sus propias paredes contra el miedo, contra el dolor, contra el pasado. El desafío es aprender cuando estas paredes nos protegen y cuando nos separan de la vida. El mar japonés permanecerá allí, calmado, silencioso, pero lleno de memoria. Y quizás el verdadero futuro no es detener las olas, sino aprender a escucharlas. Lección para todos nosotros: la naturaleza no es un enemigo. Ella es un recordatorio constante de que la vida es frágil, impredecible y preciosa, y que el respeto, la prevención y la conciencia son los verdaderos muros que debemos construir. Si este video te hizo pensar, deja tu comentario. ¿Crees que Japón hizo bien en la construcción de esta pared?
o que simboliza el miedo a una gente que aún no ha sanado. Disfruta del vídeo, comparte con alguien que ama la historia y la reflexión y se inscribe en el canal para más contenido sobre cómo el mundo y la gente se forman ante los desafíos de la Tierra. El cierre visual sugiere las imágenes del mar golpeando suavemente en la pared con la narración final. Entre el hormigón y el océano continúa, y con él la lección de que ninguna pared es más fuerte que el valor para empezar de nuevo.